Hoy vengo a hablar de los 5 errores que cometí cuando monté mi primera empresa. Madre mía. Vale, bien. Eso es fuerte, ¿eh? Empezamos ahí fuerte. Sí. Pues yo voy a hablar de algo similar. Al ¿Sí? final sí, todo tiene relación y es el autoengaño. Nosotros, la gente en general, muchas veces dice, me gustaría ganar más dinero, me gustaría tener mejor trabajo, me gustaría hacer más deporte. Sí. Pero siempre nos quedamos con el me gustaría, quiero hacer. Y ahí nos quedamos. Vale. ¿Vamos? Vamos allá. Buenas, bienvenidos un día más a... A lo tonto se aprende. Vamos. Vamos para allá. Venga, dale, papacito. Nos ha costado media hora arrancar No, los bueno, motores. realmente nos ha costado 1 hora, ¿eh? Una hora, Sí. flipa. 1 hora porque como siempre hay algún problema. Hay problemas técnicos. Y nosotros no ¿Eh? sabemos nada de esto, pero bueno, creemos que de momento bien. Estamos Sí, viendo la pantalla, va bien el Sí, sonido. a ver, realmente al final ha sido... O sea, funciona de chiripa Sí. porque no sabemos muy bien qué hemos hecho. Pero bueno, da igual, lo importante es que podemos arrancar. Sí. Pues nada. bien, pues lo que tú quieras. ¿Sí? Sí, ¿Empiezo yo? ¿Quieres que ¿te hace yo? ilusión? Claro que sí. Pues a ver. A ver, sorpréndeme. Sorprendo. Esto más que nada lo voy a comentar porque habrán muchos, de los que nos oigan, no sé si muchos, pero sé que hay bastantes casos Hola, Dimas. que nos escuche y vaya a empezar una empresa, una marca o una tienda online, que es lo más fácil, entre comillas, de empezar, porque es relativamente más fácil eso que montarte a lo mejor un programa y comercializar ese programa, porque tienes que vendérselo a otras empresas, Claro. es más difícil ese Sí. sector. Entonces la gente normalmente cuando es más joven empiezan pues marcas de ropa, lo que sea, ¿no? Sí. Tienen menos barreras de entrada. Entonces yo en el 2016 tiré un poco por ese camino, pero no era ropa, o sea, no eran camisetas, eran calcetines. Y más que los 5 errores, los 5 errores era el titular, voy a decir los que más o menos sé, los que yo cometí, Ujú. que puedes ayudarle a alguien, Claro. ¿vale? Porque seguro que si alguien nos escucha puede servirle. Pero vamos, que yo es algo que no repetiría. Claro. ¿Sabes? Que con los errores, eso que se dice, no es que de los errores se aprende. Sí, se aprende y bastante más que si te sale toda la Claro, al primera. final lo importante es descubrir cuáles son Claro, tus errores. claro. Que hay veces que es complicado, ¿no? Claro, porque si tú empiezas cualquier cosa y se te da bien a la primera, Claro, dices, soy aquí o un no, o te crack. quedas ahí y no mejoras, pero así hay uno dentro de un millón. Claro. Quiero decirte, no es lo normal. No, y al final es verdad que esa persona que al principio le va todo bien, hay un momento que patina. Es Sí. normal, Claro, porque no sabe qué errores Claro. que puede evitar para que no le salga mal. ¿sabes? Efectivamente. Entonces va a ir un poco por ahí. En mi caso, pues mira, yo lo que decía, abrí una tienda online de calcetines, la marca la registramos, creamos una imagen de marca muy, muy guay, estaba todo bastante bien, pero los errores que yo creo que cometimos fue, mira, número 1, en el 2016 no es como hoy en día que todo el mundo va, por ejemplo, a la misma plataforma a montarse su tienda. Yo hablo de tiendas online más que de otra cosa, ¿vale? Ujú. Que también es lo que más controlo. Pero, por ejemplo, ahí yo lo que hice fue contratar a uno, le pagué a uno para que me hiciese la página web, la Sí, tienda online. Hoy en día, por ejemplo, eso no es necesario, porque es muy fácil hacértela tú. claro. Compras una plantilla, le cambias un poco los colores, básico para empezar, o ni comprar la plantilla, tiras de gratis, que hay Claro. buenas en Shopify, y encima eso te lo ahorras. Entonces, esa inversión que vas a pagarle a alguien, lo haces tú. ¿Sabes? Exacto. Y pagas el dominio, pagas a lo mejor la mensualidad de Shopify y ya está. Y no te gastas 500 o 1000 euros Claro, es que tenemos que en hablar que te lo también hagan. de que hace 10 años muchas ventajas que hoy en día tenemos, como pues Claro. eso, te puedes crear tu propia página web de forma gratuita Mm. o con la inteligencia artificial que te hace un montón de Y esa cosas. es otra. Hoy en día están Claro, Claro, no es igual. Obviamente, cuando tú no tenías esos conocimientos, no tenías otra que o pagar a alguien para que los hiciera claro, o estar mucho tiempo, dedicarle mucho tiempo a claro. aprender Mira, esa parte. una de las cosas que al principio hice, que no es más que un error, sino que es algo que no se sabe, pero error no, para mí no es. Hoy en día, por ejemplo, en Shopify tú pones tus datos bancarios o ni Ujú. eso, simplemente, por ejemplo, con PayPal. Si tienes una cuenta de PayPal, lo pones y ya está. Pero antes, claro, antes tenías que pasar por la pasarela de pago, Claro, eh,
y en Shopify ya no te hace falta. Todo eso no te hace falta. Yo me acuerdo que tuve que ir al banco a pedir que me diesen lo de la pasarela. Bueno, unas movidas que hoy en día, y probablemente en aquel entonces igual tampoco, pero no es como ahora, que se saben muchas más cosas. Y entonces para mí ese sería el error número 1, si lo numeramos. Luego otro error es comprar. Claro, los calcetines eran diseños nuestros, ¿sabes? Entonces no busqué lo suficiente. Es muy difícil y prácticamente imposible que haya alguna empresa o una fábrica que te fabrique o sea, te entra un pedido y que te lo fabrique. Claro, bajo demanda. Claro, ¿no? que te Ya. fabrique el calcetín. Es muy jodido. Tienen que los pedidos mínimos y demás. Claro. Entonces yo compré el pedido mínimo de cada diseño. Claro. Hicimos 7 diseños con distintas tallas y al principio pues es una inversión grande y tampoco sabes si te va a funcionar o no. Claro. Entonces, Sí, no, al final siempre tienes esa incertidumbre, claro, pero en cualquier tipo de emprendimiento que realices, correcto. ¿no? Nunca sabes si va a funcionar o no, pero si no te tiras a la piscina nunca lo sabrás. Claro, Así entonces al que- final es más fácil hacer un MVP, Claro. que nosotros hemos mencionado mucho, Sí, porque al final, pues eso, vas a el mínimo producto viable, miras a ver si vale la pena o no, si la gente está interesada por ese producto, y cuando ves que la gente está interesada, pues ya empiezas a fabricar más o lo que estés haciendo. claro. Entonces, en este caso, tiré, sí que es verdad que se vendía de vez en cuando algo, pero como era todo dinero mío, muy a contagotas, ¿no? Cuando Ya. tenía que hacer campañas de publicidad, claro, al ser mi dinero, era todo muy ajustado, era muy complicado. También es verdad que hay que poner en contexto un poco que sí, son pequeños errores, ¿vale? Pero tampoco son muy graves. Hay que poner en contexto a la gente que era un momento en el que era un boom lo de los calcetines, pero un boom. Sí, también. Había ya mucha competencia. Estaban No es que dijeras, ostras, he visto ese nicho de mercado súper reducido que solo hay Sí. unos No, que pero ponen en calcetines. esa época Tampoco era así, ya habían bastantes. porque investigué mucho, depende del estilo que quisieses, porque habían distintos estilos. Ujú. Habían algunos que estaban muy centrados en la parte de deporte, otros que estaban más centrados en vestir, ¿no? Lo que sea. Sí que habían dos que destacaban mucho. Justamente uno llevaba, nada, meses antes que yo, Ujú. pero también se pegó un boom, lo hicieron muy bien. Otros sí que llevaban más años, llevan 4 o 5 años creo, y otros de Estados Unidos que para mí son los mejores con diferencia, y me gusta mucho esa marca y de hecho me compro. Ujú. Esos eran los únicos, luego había muchas más, tipo yo, que no, que eran pues el resto, por así decirlo. Pero esas 3 o 4 marcas que habían eran lo máximo. No es como ahora, por ejemplo, salió Nude Project y gracias a ellos luego ha salido más marcas que son muy famosas también, pero realmente ha sido por ellos, Claro. ¿sabes? Sí, porque al final es como que se inspiran, no digo copiar, pero sí que se inspiran Claro, en esa filosofía juvenil, correcto. tal. Sí. Entonces, un poco lo mismo. Sí que te digo, yo dije calcetines, empecé a mirar, había, pero no como hoy en día, ¿sabes? Vale, ¿y qué más? Dime otro error. Otro error es, pues sería eso, y yo creo que ya sería el final, probablemente sea el último error que cometí, saber con quién, si lo montas solo bien y si te lo montas con alguien, saber qué socio estás escogiendo. Eso es muy complicado. ¿Sabes? Es complicado, tienes que estar muy seguro de con quién vas, con quién lo haces, y la verdad es que sí que es verdad que al principio estuvo todo bastante bien, Ujú. pero luego, pues por X y por Y, habían cosas que no funcionaban entonces hay que saber muy bien qué socio escoger porque yo creo que es la pata fundamental si lo haces solo de puta madre, pero si lo haces Claro. con alguien, entonces sí, yo creo que fue uno de mis errores. Sí, a ver, es muy complicado en el momento que vas a emprender con alguien más, tienes que buscar que esa persona tenga la misma ilusión que tú. Sí, claro, Y al y principio, es complicado porque al sí, principio puede ser que sí, pero claro, luego está que perdure esa ilusión. claro, Ahí está la clave. claro, al final eh, acababa yo haciendo lo que hacía él porque Claro. no, bueno, muchas cosas, ¿no? Hmm. Pero bueno, sí que es verdad que al principio y fue muy bien. Y la imagen es que además me acuerdo porque sí que es verdad que la imagen de marca que él decía es lo que luego hizo. Veamos que no se nos apare esto. ¿Se me oye? Sí. Luego, o sea, la misma imagen que él propuso en el 2016, Sí. luego lo montó Nude Project y todos estos que es así rollo streetwear, underground, como quieras Claro, llamarlo. claro.
Y nosotros empezamos en el 2016. No había marcas porque las que habían tipo Hawkers eran todo muy californiano, muy, ¿sabes? Muy así. Era otro tipo, muy postureo. Hmm. Y lo nuestro no era, era más como lo de ahora. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que hay muchas personas que lo cogen con muchas ganas y tienen un pensamiento tan positivo de su idea que piensan, buah, esto va a romper. Y cuando ya llevan unos pocos meses y ven que no rompe, pero que tampoco sacan nada de beneficio, pues se desmoralizan. Y Claro. dicen, venga, hasta luego.